Comenzamos la segunda sesión de nuestro seminario, la verdadera vida en el Espíritu, y seguimos en esta parte primera con las cuestiones previas. Vamos a comenzar encomendándonos a la Virgen, rezando el Ave María. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. El día anterior estuvimos viendo un poco los motivos de la autoridad de Santo Tomás, porque íbamos, digamos, un poco la orientación general de todo este seminario, y en esta segunda sesión, en la segunda y en la tercera, vamos a tratar toda una serie de preámbulos, de presupuestos, para entender lo que dice Santo Tomás posteriormente acerca de los dones del Espíritu Santo, de los carismas, de la oración, porque, como ya comentaba, todo este tema de la vida espiritual se entiende como esa vuelta, ese camino del hombre para encontrarse con Dios. Pero esto Santo Tomás lo sitúa, como ya vimos, en el contexto de la secunda pars, con la prima secunde y la segunda secunde. Por eso se trata de ver toda una serie de presupuestos para poder entender correctamente lo que diremos después. Vamos a ir pasando a los apuntes. Estamos en esta sesión segunda. Aquí comento esto un poco para entender lo que es esta teología espiritual o vida espiritual. Tenemos que situarla correctamente dentro de lo que es la moral, porque la vida en el espíritu, y esto debéis recordarlo siempre, es un aspecto necesario de la moral cristiana. No es simplemente el postre de la moral cristiana, es algo fundamental. Se podrá tratar de una manera más o menos explícita, pero realmente hace falta para que el hombre alcance su fin. Y por eso ya hay que tenerlo muy claro. Nos saldrá en multitud de ocasiones cuando hablamos de vida espiritual o de presencia del Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver con fenómenos extraordinarios. Podrán darse en algunas ocasiones, pero Santo Tomás se refiere a algo completamente distinto. Entonces, lo que vamos a tratar, repito, tanto en esta sesión segunda como en la tercera, será una serie de presupuestos, una serie de temas previos para poder comprender las sesiones siguientes. Básicamente, hoy vamos a ver tres grandes cuestiones en esta sesión. El tema de la trascendencia y la presencia de Dios, porque si hablamos del Espíritu Santo, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué quiere decir que viene el Espíritu Santo? Evidentemente no se desplaza de manera local, es otra cosa distinta. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. En segundo lugar, hablaremos de que la moral de Santo Tomás está centrada en el tema del fin. La moral es aquello que nos ayuda para alcanzar el fin que nos otorga la felicidad. Lo veremos en el segundo apartado. Y luego en el tercero veremos un poco lo que quieren decir los actos morales, cómo se constituye la moralidad, relación de esto con la libertad, toda esta serie de cosas. Por tanto, la sesión de hoy tiene estos tres puntos. Como siempre, se pueden ver en el esquemita, lo tenéis aquí. Estamos en la sesión segunda, aquí están los tres puntos: la trascendencia y la presencia de Dios, una moral basada en el fin y los actos humanos y su moralidad. O sea, esto es un poco lo que vamos a ver hoy. Bien, pues vamos a proceder al primer apartado. La trascendencia y la presencia de Dios. Hablo primero de la trascendencia de Dios porque en Santo Tomás esto es fundamental. Por supuesto, él se basa en la Sagrada Escritura, pero es que toda su explicación de Dios como el ipsum esse subsistens, el mismo ser subsistente, deja muy claro que Dios es trascendente respecto a las cosas de este mundo. Por eso esa afirmación que encontráis en varios lugares en Santo Tomás, que las relaciones entre las criaturas y Dios son de razón por parte de Dios y reales por parte de las criaturas. O sea, no es que Dios cambie por crear, no es que Dios cambie por intervenir en las criaturas, sino que las criaturas cambiamos porque está interviniendo Dios. O sea, es simplemente una consecuencia de que Dios se distingue del mundo. Repito, no quiere decir que Dios no intervenga en el mundo. Por supuesto que interviene y de muchas maneras. Precisamente porque el mundo no es ningún absoluto, ni es algo completamente necesario, puede darse esa intervención divina. Si las leyes de la naturaleza, por emplear esa terminología, fueran absolutas y fueran necesarias,
cualquier intervención de Dios, no solo los milagros, sino la intervención de la gracia para llevarnos al fin sobrenatural, sería completamente imposible. Entonces, supuesta esta trascendencia de Dios y que Dios puede intervenir en el mundo, hay que recordar un poco qué se entiende por la presencia de Dios. El que quiera profundizar sobre esto, tuve una charla en el Instituto Teológico hace, creo que en las charlas que tuvimos de las jornadas teológicas del año 20 sobre las presencias de Dios, y en la página de Academia, la que estaba indicada en la referencia de la sesión primera, ahí también está esa charla sobre las diversas presencias de Dios, está el texto, el que quiera leer más, ahí lo he tratado con más detalle. En realidad, la primera cosa que debemos tener clara cuando hablamos de las presencias de Dios es que no nos estamos refiriendo a una presencia local, porque Dios no tiene cantidad, no es que pase de un sitio a otro, porque pase de un espacio a otro, ni siquiera en los ángeles se da esa presencia local. Cuando hablamos de presencia de Dios, y en este contexto de la vida del Espíritu, decimos que el Espíritu Santo actúa en nosotros, está en nosotros, más bien se refiere a que hay una determinada actuación divina a partir de la cual podemos hablar de una presencia. Es decir, porque hay una actuación divina nueva, completamente distinta, se da una nueva relación de la criatura respecto al Creador. Vamos a ir viendo esto por partes. Ante todo, el que una criatura sea, el que existamos, quiere decir que estamos dependiendo de Dios. En ese sentido ya podemos hablar de una presencia de Dios. Y, obviamente, Dios creador es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que en ese sentido las personas divinas están presentes en todas las cosas. Aquí hay un texto de Santo Tomás de la primera parte de la cuestión octava, donde lo presenta con mucha claridad. Puesto que Dios es el ser por esencia, lo mismo que encender. Vamos a ver lo que es, me he saltado una línea. Puesto que Dios es el ser por esencia, el ser de lo creado necesariamente ha de ser su efecto propio. Una de las claves de la participación es esta, recordadlo, cuando decimos que hay relación entre participación y causalidad, esto lo recordó muy bien Fabro, lo que está diciendo Santo Tomás es que aquello que es por participación es causado por aquello que es por esencia. Como Dios es el ser por esencia y nosotros lo tenemos por participación, eso quiere decir que hay una causalidad de Dios respecto a nosotros, o que nosotros dependemos de Dios, somos causados por quien tiene el ser por esencia. Volvemos a esto, al texto, que creo que es muy importante. Puesto que Dios es el ser por esencia, el ser de lo creado necesariamente ha de ser su efecto propio. Lo mismo que encender es el efecto propio del fuego. Pero como Dios causa el efecto del ser en las cosas, no solo cuando por primera vez comienzan a existir, sino durante todo el tiempo que lo conserven, a la manera como el sol está causando la iluminación del aire mientras éste tiene luz, se sigue que ha de estar presente en lo que existe mientras tenga ser, y según el modo como participe del ser. Pues bien, el ser es lo más íntimo de cada cosa y lo que más profundamente las penetra, ya que según hemos visto es el principio formal de cuanto hay en ellas. Por consiguiente, es necesario que Dios esté en todas las cosas y en lo más íntimo de ellas. O sea, esto, sin hablar para nada de las cuestiones de la gracia, decimos que ya Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está en todas las cosas porque las mantiene en el ser. O sea, no pensemos la creación como a veces algunos científicos, para criticarlo, dicen que la creación es simplemente como que Dios pone en orden las cosas y luego se olvida. No, no, el Santo Tomás no tiene nada que ver. La creación quiere decir que Dios nos está manteniendo en el ser. Se emplea el término creación cuando nos referimos a un inicio, a una novedad, sobre todo por el tema de que la creación es temporal. O sea, las cosas no existen desde siempre, por eso se emplea ahí más el término creación, pero en cuanto que es esta relación de todas las cosas con Dios, eso es permanente.
Pensemos además que para Dios no hay tiempo, el tiempo es una cosa nuestra, en Dios hay eternidad, se da todo simultáneamente. Entonces, se da siempre esa presencia de Dios porque siempre estamos relacionados con Dios como nuestra causa primera. Por tanto, tenemos ahí una primera presencia. Lo que pasa es que cuando hablamos de vida en el Espíritu, no nos referimos simplemente a esa presencia, por supuesto que esa no la vamos a olvidar. Santa Teresa daba una enorme importancia a esa presencia de Dios que está en todas las cosas porque las mantiene en el ser, sino que tenemos un nivel ulterior, una presencia que tiene que ver con la gracia. Vamos a ver cómo nos lo explica Santo Tomás. Dice, de dos maneras está Dios en algún ser, una como causa agente, y así está en todos los seres que creó, es lo que hemos dicho antes. Otra, como el objeto de una operación está en el que la ejecuta, y esto es propio de las operaciones del alma, ya que lo conocido ha de estar en el que conoce y lo deseado en quien lo desea. Pues de este segundo modo está Dios especialmente en la criatura racional que lo conoce y ama actual o habitualmente. Y puesto que la criatura racional obtiene esto por la gracia, como más adelante veremos, se dice que esto es el modo como está en los santos por la gracia. Es decir, también comento ahí que Santo Tomás luego distingue otro tercer modo de presencia que es por la unión hipostática, pero de esto en Cristo, en la humanidad de Cristo. Pero eso ahora no lo vamos a tratar. La cuestión, y esto es muy importante comprenderlo, cuando decimos conocer y amar a Dios, nos referimos conocerle y amarle de una manera sobrenatural. O sea, esto tengámoslo también presente. Cuando hablamos, cuando Santo Tomás aquí habla de conocer y amar a Dios, es el conocimiento que viene por la fe, por los dones sobrenaturales, en la otra vida por la visión, y el amor que viene por la caridad. No se está refiriendo simplemente a que tú pienses la noción de causa primera o una persona que no tenga fe o no tenga caridad esté hablando pues de un Dios que es causa de todo o de la providencia o de lo que sea. No, se está refiriendo a un conocimiento que es propiamente sobrenatural. Y vais a ver inmediatamente por qué este conocimiento sobrenatural da lugar a una nueva presencia. Cuando hablamos de las virtudes teologales, las estudiaremos estas en la cuarta sesión, pero ya lo anticipo, lo propio de las virtudes teologales es que su objeto formal, tanto el objeto formal como el material, es el mismo Dios. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir que el objeto formal es el mismo Dios? Pues una operación se define por su objeto formal, o sea, aquello que le da forma a la operación, que la marca, que la determina, es el objeto formal. Entonces, en el caso de las virtudes infusas, es Dios el objeto, y eso lo distingue de cualquier otro conocimiento. Todo lo creado, ya hemos dicho, participa del ser de Dios, pero cuando hablamos de las virtudes infusas, de la gracia, de cualquier realidad sobrenatural, esas realidades son una imagen expresa, son como un reflejo, por así decir, de algo que es Dios en sí mismo. Cualquier criatura, ya digo, es participación del ser de Dios, pero no es imagen que expresa la divinidad. Puede recordarnos a Dios en otras cosas, pero algo que sea como un reflejo tal cual de la divinidad, eso solo son los dones sobrenaturales. Ciertamente la persona humana también es imagen de Dios, pero en un sentido distinto. Somos imagen de Dios porque tenemos conocimiento, tenemos libertad, pero aquí seguimos siendo una criatura más, con un nivel de participación en el ser. Esto, en cambio, cuando hablamos de los dones sobrenaturales, es otra cosa distinta. Es como si, por ejemplo, un ejemplo pongo muchas veces, si tenéis un armario y tenéis un espejo, en el espejo está el armario como imagen. Todo lo que hay en el espejo, todo lo que hay en el armario, no todo, pero la forma exterior del armario está en el reflejo que hay en el espejo, con lo cual podemos decir que el espejo en un cierto sentido se ha hecho armario. Algo de eso sucede con los dones sobrenaturales que reflejan en nuestra alma, en el elemento más espiritual del hombre, lo que es Dios. El error de muchas teologías, y esto viene ya del platonismo, es suponer
que la misma criatura humana, por el hecho de ser criatura humana, ya está reflejando a Dios, que en el fondo esto, repito, es simplemente digamos, un resto de platonismo un resto de platonismo mal digerido. Acordaos que para Platón lo divino son las ideas, porque son permanentes, son eternas. Entonces, como el hombre es capaz de captar las ideas, el alma, en lo más profundo, es divina. Ese era un poco el argumento de Platón, y esto ha tenido bastante éxito en muchos pensadores cristianos, pero con esto se pierde la trascendencia de la gracia, porque si ya el hombre es divino de por sí, ¿qué me va a traer el Espíritu Santo? Simplemente hacerme consciente de lo que yo tengo. Pero repito, ni las ideas son lo divino, ni las ideas son algo, diríamos, las ideas que captamos nosotros son algo eterno, ni nada de ese estilo. Ya esto lo que pasa que no tenemos ahora tiempo para detenernos, pero desde luego el hombre no es divino por naturaleza. Hace falta que le divinice el Espíritu Santo y para eso hace falta esta transformación de la gracia. Por esto, ya digo, el alma, es cierto que para que tengamos el alma espiritual hace falta una intervención de Dios, más allá de lo que es la causalidad que se da entre la materia, pero eso no quiere decir que nuestra alma sea ya divina, que de por sí esté expresando lo que es Dios. Entonces, lo característico de la vida teologal es que como poseemos determinados dones de la gracia, tenemos ya una nueva presencia de Dios completamente distinta de la presencia simplemente por creación, porque Dios mismo se hace objeto de esas operaciones y repito, no se trata de que nosotros pensemos, como cuando pensamos habitualmente, uno puede pensar en una mesa o puede pensar la noción de causa, puede buscar la causa de la mesa, puede buscar la noción de causa última, pero con eso simplemente estamos realizando operaciones nosotros. Esas operaciones siempre dependen de Dios, porque Dios, repito, es la causa de todo lo que tiene el ser, pero con eso no salimos del primer nivel de esa presencia. Cuando decimos que Dios es objeto de las operaciones, lo que decimos es que Dios mismo está, por así decir, moviendo esas operaciones. Esto en San Pablo está muy claro. Cuando dice, nadie puede decir Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Para la palabra Jesús corresponde a una determinada configuración cerebral que tú has formado, una determinada imagen cerebral. La noción Señor la aplicamos análogamente a Dios a partir de los señores que conocemos en este mundo. Pero el que tú unas Jesús es Señor, para que se dé esa fe, hace falta realmente la intervención del Espíritu Santo. Y esa intervención del Espíritu Santo es la que hace que tengamos una nueva presencia de Dios. Por tanto, aquí se puede hablar no solo de la fe, la esperanza, la caridad. En el caso de la caridad es amar a Dios en razón de que Él mismo nos está moviendo de un modo completamente especial. O sea, en este caso Dios es el objeto de esas operaciones. Y por eso, como Dios se hace objeto de tales operaciones, actúa sobre nosotros de un modo radicalmente divino, porque nada creado puede representar suficientemente a Dios. O sea, en la fe utilizamos imágenes creadas, Padre, Hijo, la imagen que formamos de Jesús, pues a partir de una serie de, diríamos, de conocimientos, pero el unirlo y la comprensión que podemos tener de ello es lo que nos viene del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo lo presenta el mismo Santo Tomás en este texto cuando habla de las misiones de las personas divinas. Dice, ser enviada conviene a la persona divina por cuanto existe en alguien de un modo nuevo, y ser dada en cuanto es tenida por alguien, y ninguna de estas dos cosas puede suceder más que por razón de la gracia santificante. Aquí nos recuerda primero lo que ha dicho antes. Hay un modo común por el cual está Dios en todas las cosas, por esencia, presencia y potencia, como la causa en los efectos que participan de su bondad. Sobre este modo común hay otro especial que conviene a la criatura racional, en la cual se dice que se halla a Dios como lo conocido en el que conoce y lo amado en el que ama. Y puesto que la criatura racional, conociendo y amando, alcanza por su operación hasta el mismo Dios, según este modo especial, no solamente se dice que Dios está en la criatura racional, sino también que habita en ella como en su templo. Por tanto, ningún otro efecto que no sea la gracia santificante puede ser la razón de que la persona divina esté de un modo nuevo en la criatura racional. Y por tanto, solo la gracia santificante
Solo por la gracia santificante, la persona divina es enviada y procede temporalmente. Por otra parte, no se dice que tenemos, sino aquello de lo que libremente podemos usar y disfrutar. Y solo por la gracia santificante tenemos la potestad de disfrutar de la persona divina. Y por fin, en el mismo don de la gracia santificante se posee al Espíritu Santo y habita en el hombre. Y por esto el mismo Espíritu Santo es dado y enviado. O sea que esto, repito, lo que quiera profundizar más, me remito a ese artículo que tengo en mi página. Aquí vuelvo a recordar que la fe es el principal don sobrenatural que tiene que ver con el conocimiento. En la fe que poseemos durante esta vida, empleamos representaciones tomadas de las criaturas para referirlas a Dios. El ejemplo que os he puesto antes, decir que Dios es Padre. Pero lo que nos mueve a aplicarlas a Dios no es la evidencia de esos términos. El que yo diga, Jesús es Dios, igual que yo puedo decir la mesa es marrón. La mesa es marrón, tengo una evidencia sensible, o en otro conocimiento puedo hacer un razonamiento. Aquí no. Para afirmar Jesús es Señor, es el Espíritu Santo el que me mueve a esa afirmación y por tanto Él se hace objeto de ese conocimiento. Objeto formal en cuanto que es lo que hace que yo realice esa afirmación y también es objeto material en cuanto que estoy hablando de Él. Solo que hablo de él, evidentemente, mediante representaciones creadas, mediante palabras que he tomado de las cosas creadas. En el caso de la voluntad, es, digamos, todavía mucho más directo. La caridad es ese amor de amistad con Dios, pero en cuanto que es Dios mismo el que nos está moviendo a amarle. Por supuesto que debemos colaborar nosotros, pero es algo que procede de Dios. Bien, el tema, como se puede ver, es complejo. Evidentemente, podríamos estar un curso entero solo con esto, pero estamos simplemente en los preámbulos para poder comprender lo que vamos a decir después sobre los dones del Espíritu Santo o aspectos más de la vida espiritual. Pues dicho esto, vamos a pasar ya a los apartados que tienen más que ver directamente con la moral en Santo Tomás para poder integrar ahí todo lo que diremos luego de la vida en el Espíritu Santo. Vamos a pasar a los apuntes. Ante todo, una de las características de la moral de Santo Tomás, lo titulo aquí, es que está basada en el fin. Para Santo Tomás no es el imperativo categórico kantiano, hay que hacer el deber por el deber que se me impone, no. Yo busco un fin. Ese fin es la bienaventuranza y todos los actos se dan por esa búsqueda de la bienaventuranza, de la felicidad. Santo Tomás dedica, o sea, en el fondo toda la moral en la suma, como ya vimos, son 5 cuestiones sobre qué es el fin y el resto, los otros cientos de cuestiones sobre los medios, sobre la manera en que alcanzamos el fin. Pero lo fundamental son estas primeras 5 cuestiones sobre lo que es el fin. Santo Tomás nos explica en la cuestión primera de la prima secunde qué quiere decir actuar por un fin, después trata del objeto de ese fin, que es la bienaventuranza objetiva, aquello en lo cual encontramos la felicidad, después en qué consiste la bienaventuranza por parte del hombre, o bienaventuranza subjetiva, o sea que, digamos que hace falta para que nosotros nos apropiemos, hagamos nuestra esa bienaventuranza, cosas que se requieren para la bienaventuranza, considerada en su integridad, y por último, la consecución de la bienaventuranza. En cierto modo, la cuestión quinta es casi como un resumen, una presentación a todo el resto de la segunda parte, porque lo que aquí presenta de una manera resumidísima, cómo se consigue la bienaventuranza, es lo que luego se va a detallar en los otros cientos de cuestiones que vienen después. Bien. Santo Tomás nos explica que el fin es aquello que todos apetecen, en el sentido de que todos tienden hacia el fin. En el caso de los seres racionales, conocemos el fin, mientras que en el caso de los seres que no tienen racionalidad, son dirigidos por otro. Generalmente, en el caso de los animales, pues por los propios instintos que les mueven a alcanzar una serie de objetivos. Nosotros tenemos ahí esa posibilidad de cambiar unos objetivos por otros. También recuerdo, aunque esto tendría más que ver con cuestiones de metafísica, que donde no está presente el conocimiento, la causa formal y la causa final se identifican. Por eso el fin de la generación es la forma de lo generado, pero en esto ahora no entramos. También es muy importante la afirmación del artículo 3 de que el fin es lo que especifica los actos humanos, porque el fin es lo que da forma
a un acto humano. Si lo pensamos en un viaje, esto es muy claro. El fin, lo que hace que este viaje sea distinto de este otro, independientemente de que nos lo pasemos mejor o peor, es que en este viaje yo voy a tal sitio o en ese otro viaje voy a tal otro. Es el fin lo que hace específicamente distintos estos viajes. Es distinto un viaje hacia Madrid desde Toledo o un viaje hacia Ciudad Real desde Toledo. El fin especifica, hace que esos dos viajes sean distintos. También hay un fin último, eso Santo Tomás lo recuerda, y en razón de ese fin último hay otros fines parciales. Podemos poner un ejemplo, aunque no sea el fin último último. Una persona quiere curar a otra y para curar a otra necesita recolectar una serie de hierbas medicinales. Y él se pone a hacer un camino, a buscar en el campo las hierbas medicinales. El fin, digamos, más inmediato es recolectar las hierbas medicinales para curar a su familiar o a su amigo. Pero el fin último es la curación de ese amigo o de ese familiar. Santo Tomás habla así de que hay unos fines que están ordenados a otros. En ese sentido tenemos que hablar que hay un fin último de toda la vida humana. ¿Y cuál es ese fin último? No es el deber por el deber ni ninguna cosa de estas absurdas, sino la bienaventuranza, el ser felices. Esto estaba en toda la moral antigua, San Agustín lo repetía muchas veces, todos queremos ser felices. El problema es que unos ponen la felicidad en una cosa, otros la ponen en otra. Y la cuestión está qué es lo que realmente nos va a llevar a ser felices, pero todos buscamos la felicidad, no hay nadie que busque la infelicidad. Luego, en la cuestión segunda, estudia en qué podemos encontrar esa bienaventuranza o la felicidad suprema. Descarta que las riquezas, los honores, la fama, el poder, bienes corporales, placer, todas esas cosas pueden dar una cierta felicidad, pero no dan la felicidad definitiva. Santo Tomás explica que esa felicidad tiene que ser por un bien del alma, que en última instancia tiene que estar en Dios, que es el bien increado y que supera todo lo anterior. O sea que, como se ve, Santo Tomás orienta la moral en la línea de la búsqueda de la felicidad. Señala que hay objetos que ciertamente producen la felicidad, pero si buscamos la satisfacción última y plena, tiene que ser el bien universal, el bien que es causa de todos los bienes. Y tras estudiar el objeto de la bienaventuranza, en la cuestión tercera va a detallar cómo poseemos, o sea, supuesto ya que el objeto de la bienaventuranza es Dios, perfecto, pero ¿cómo hago yo para poseer a Dios? Santo Tomás argumenta todo lo que ha dicho parte de todo lo que dice la revelación acerca de ese fin último del hombre. Entonces, la bienaventuranza formal, o sea, la posesión por parte mía de la bienaventuranza, tiene que ser algo creado, tiene que ser una operación que vaya más allá de lo sensible, una operación en la que intervenga tanto el entendimiento como la voluntad. Hay que recordar aquí que para Santo Tomás y con Aristóteles, con el entendimiento, en cierto modo, hacemos nuestro lo exterior. Con el entendimiento, diríamos, nos apropiamos del exterior y con la voluntad vamos luego hacia esa realidad que hay en el exterior. Por eso, para apropiarnos de esa felicidad, de ese objeto que es el fin último, es nuestra máxima felicidad, de alguna manera tendremos que conocerlo y eso provocará nuestro amor a él. Esto es un poco la idea de la visión de Dios, conocer a Dios tal cual es y el amor que se sigue de esa visión. Por eso, pero claro, esto tiene que ser un conocimiento contemplativo, no un conocimiento práctico. La felicidad última no es estar dedicándonos a la marquetería o al bricolaje, eso puede ser una felicidad parcial, sino algo de estar contemplando. Porque con la contemplación, repito, nos apropiamos hasta un cierto punto. Claro, de Dios no se puede apropiar nadie, pero diríamos, vamos haciendo nuestro esa realidad que es Dios. Ni tampoco es un conocimiento propio de los ángeles, sino es llegar al conocimiento de Dios, llegar a ver la esencia divina. Esto, para el que quiera profundizar, en la cuestión 12 de la primera parte, Santo Tomás lo trata es profeso, ahí aparece con detalle. No nos podemos detener mucho, también en mi manual de Antropología Teológica, que lo tenéis también, aquel que quiera en la página, en mi página web, el que quiera se lo pueda descargar ahí, por lo menos la versión está previa. Ahí hablo también de la visión de Dios, ahí doy muchos más datos. En la cuestión cuarta aparecen luego otros, digamos, es más secundaria esta, aparecen aspectos que integran la bienaventuranza. Por ejemplo, se dice que el deleite va a acompañar a la visión de Dios,
que la visión de Dios no consiste en comprender la esencia divina, ni siquiera viendo a Dios comprenderemos todo lo que Dios es. Y una cosa muy importante, va a decir que hace falta la rectitud de la voluntad, porque la rectitud de la voluntad es simplemente que la voluntad esté ordenada hacia el bien último. Obviamente, si queremos la felicidad, nuestra voluntad tiene que tender a aquello que es el bien último. Por eso lo de la rectitud de voluntad va a ser muy importante para la felicidad y esto es la clave de la moral. Solo cuando nuestra voluntad está ordenada correctamente al bien último, podemos ser felices y esos actos, los actos que nos lleven a eso, van a ser morales. Bien, recuerda Santo Tomás que para la bienaventuranza en sentido estricto no es necesario el cuerpo, porque las almas separadas llegan a ver a Dios antes de la resurrección de los cuerpos. Obviamente en esta vida sí que nos hace falta el cuerpo para la felicidad y después de la resurrección de los cuerpos también la felicidad tendrá repercusión en el cuerpo. Con gran realismo, Santo Tomás advierte que la posesión de bienes o la compañía de los amigos son importantes. Y si hablamos de la felicidad en el mundo, evidentemente eso está ahí. Pero si hablamos de la felicidad pensando en la felicidad eterna, no son esenciales para la bienaventuranza eterna. Lo esencial para la bienaventuranza eterna va a ser esa unión con Dios, esa contemplación de Dios. Lo que pasa es que, obviamente, también se va a dar la compañía de los santos, por supuesto, después de la resurrección, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, pero lo esencial, lo fundamental es lo otro. Y luego la cuestión quinta, que como se indicaba antes, es casi como un anticipo o como una visión de conjunto de todo lo que va a tratar Santo Tomás después. Aquí Santo Tomás se pregunta por la consecución de la bienaventuranza. Como digo, es como el pórtico de toda la reflexión moral posterior. Santo Tomás explica que se puede alcanzar, aunque si la alcanzamos va a ser gracias a la acción de Dios. O sea que ya se dice desde el principio que para alcanzar la bienaventuranza nos va a hacer falta la acción de Dios. Por eso lo que comentaba antes, que la moral no es separable de la espiritualidad. Digamos, esa acción de Dios la vamos a ver mucho en cuestiones de tipo espiritual y hace falta para alcanzar el fin. Recuerda Santo Tomás que habrá diferencias entre unos bienaventurados y otros, o sea, cada uno alcanzará la bienaventuranza en un grado diverso, que en esta vida no alcanzamos la bienaventuranza perfecta y que la bienaventuranza es de tal manera que una vez alcanzada ya no se puede perder. Eso sí, la bienaventuranza, este párrafo además es especialmente importante, la bienaventuranza a la que Dios nos destina es algo que excede las fuerzas naturales. Pero para conseguir esto, no es que sí, los ángeles nos pueden ayudar, pero sobre todo depende de la acción de Dios. Lo que pasa es que también hace falta una serie de obras buenas para poder conseguir la bienaventuranza. Antes habíamos hablado de la rectitud de voluntad y recuerda aquí Santo Tomás que es conforme a la sabiduría divina que en el caso del hombre, mediante muchos actos, porque vamos realizando nosotros un acto detrás de otro, se consiga el fin. Y ese es el centro de la doctrina del mérito en Santo Tomás. El mérito es el premio a acciones virtuosas, o sea, alcanzar la bienaventuranza depende sobre todo de la acción divina, pero es preciso que el hombre colabore. Las palabras sencillas de San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. O sea, nos hace falta la actuación de Dios, por supuesto, pero también hace falta la colaboración del hombre, porque si Dios concediera esa bienaventuranza sin colaboración del hombre, no se estaría respetando el orden de la sabiduría divina, según la cual una criatura racional tiene que ir dando una serie de pasos para alcanzar su fin. Por otra parte, también nos recuerda, y es muy interesante que esto salga en el último artículo de la cuestión quinta, que todos los hombres desean la bienaventuranza en general, o sea, no hay ninguno que quiera ser infeliz. El problema es que no todos están deseando la visión de Dios. Es como Santo Tomás pone el ejemplo en otro sitio. Una cosa es desear lo dulce y otra cosa es desear la miel, aunque la miel sea donde vas a encontrar la máxima dulzura. Todo el mundo desea lo dulce, igual que todo el mundo desea la bienaventuranza, pero eso no quiere decir que automáticamente estén deseando la miel. Pensad que para desear la bienaventuranza nos hace falta la virtud de la esperanza.
es lo que nos mueve hacia la bienaventuranza, lo que nos hace desearla. Por eso en el cielo ya no habrá esperanza, porque ya habremos alcanzado esa bienaventuranza, solo quedará la caridad, que es el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor de amistad con Dios. Tampoco habrá fe, porque en lugar de fe tendremos ya esa visión de Dios, esa contemplación de Dios. Pues bien, la moral es toda esta serie de pasos que tenemos que dar para llegar a la bienaventuranza. Este es un poco el planteamiento. Por eso en Santo Tomás no es el deber por el querer, perdón, no es el deber por el deber, como si fuera una moral que se nos impone, un poco como se imponían las leyes newtonianas de manera absoluta a toda la naturaleza, según pensaba Kant, que tampoco era así, ni tampoco Newton lo había pensado exactamente así, sino el deber por el querer. Como yo quiero la bienaventuranza, debo realizar tal cosa o tal otra. Bien, este sería un poco el segundo gran preámbulo y vamos a pasar ya a la cuestión de los actos humanos y su moralidad. Aquí de nuevo iré muy rápidamente porque esto daría solo para un seminario, es profeso. El mismo tema de la libertad, quizás sobre el tema de libertad, conciencia, todas estas cosas, prepare algunas sesiones complementarias, pero en esta sesión, digamos, de preámbulo, vamos a dar solo los puntos esenciales para poder entender lo que viene después. Santo Tomás va a distinguir entre los actos que son propios del hombre, en los que hay deliberación, en los que hay voluntariedad, y los actos que son comunes con los animales, las pasiones. Atención que dedica mucho tiempo a las pasiones, nada menos que más de 26 artículos. Y Santo Tomás tiene muy en cuenta todo el tema de las pasiones para la moral, por la relación que tienen estos actos que no son directamente deliberados o directamente voluntarios, pero en los que sí puede influir algo la voluntariedad. De hecho, las virtudes va a ser precisamente poner orden en las pasiones. Diríamos como os comento aquí, en esta visión tan rápida nos centraremos en los actos propios del hombre. Veremos la cuestión del tema de las 6 a la 21. Diríamos, hay que distinguir un estudio de psicología metafísica, por así decir, o sea, lo que sería un análisis de los elementos del acto voluntario. Eso Santo Tomás lo hace de la cuestión 6 a la 17 y luego los estudia, por así decir, desde el punto de vista moral, cómo se plantean que estos actos que tienen que ver con el bien y el mal. De nuevo, iremos pasando rápidamente a esto. La cuestión sexta trata de la voluntariedad de los actos humanos. Y para Santo Tomás, la clave de los actos humanos son voluntarios porque proceden de un principio intrínseco con conocimiento del fin. Esta es la clave. Los animales van a tender a algo por su instinto, pero no están conociendo el fin en cuanto fin, sino que simplemente tienden a algo. Digamos, a la reproducción, a la alimentación, a lo que sea, conforme está, diríamos, en su dotación genética, conforme está en el influjo que reciben del ambiente. En el hombre, por supuesto, eso también se da, pero como conocemos el fin, podemos alterar unas cosas y otras. Para Santo Tomás esta es la clave de la libertad. O sea, no es que en Santo Tomás tenga que haber una conciencia continua de lo que yo estoy haciendo y si hay algo inconsciente ya no es libre. No, lo que hace falta es que tú conozcas cuál es el fin y que ordenes tal acto al fin. Esa es la clave de la libertad. De esto, repito, se podría hablar mucho más y probablemente, porque con todos estos líos de la psicología, de la conciencia, la relación con la espiritualidad, probablemente prepare alguna cosa sobre esto, pero quedaos de momento que la clave de Santo Tomás para que un acto sea voluntario es que proceda de un principio intrínseco con conocimiento del fin. Esto puede darse tanto mediante acciones como mediante omisiones. Santo Tomás estudia que la violencia se opone a los actos voluntarios, también pueden influir el miedo, la pasión o la ignorancia, pueden condicionar la voluntariedad, pero no es que la eliminen del todo. Ahí ya habría que ver pues, cada uno de los casos. Y también explica las circunstancias del acto voluntario, según el esquema de Cicerón. ¿Quién, qué, dónde, con qué medios, por qué, cómo, cuándo? Circunstancias del acto voluntario. En el grupo de las cuestiones de la 8 a la 12, de la octava a la 12ª, se ocupa de los actos propios de la voluntad con respecto al fin. Y el punto de partida es que la voluntad quiere el bien
Y en ese sentido es algo necesario. Lo que decíamos antes, siempre estamos buscando el bien, siempre buscamos la felicidad. Otra cosa es que metamos la pata en dónde está el bien o dónde está la felicidad. Pero el bien y la felicidad lo buscamos. A veces será real, a veces será aparente, pero todo lo buscamos bajo aspecto de bien. En la novena va a recordar Santo Tomás los motivos, el tema del motivo de la voluntad. Va a recordar que la voluntad se especifica por el entendimiento práctico, o sea, la voluntad sigue al último juicio del entendimiento práctico, porque le presenta un objeto bueno. Lo que pasa es que, atención, aquí insisto en lo del entendimiento práctico, no el entendimiento especulativo. Por eso pueden influir muchas pasiones. Uno puede ver que algo especulativamente está bien, pero luego a la hora de decidir sigue este bien concreto, pues porque se ha dejado llevar por una pasión o por lo que sea, porque en ese momento ve que eso es lo que más le conviene, aunque se esté equivocando. Pero por eso digo, la voluntad sigue al entendimiento, pero al entendimiento práctico, al juicio último del entendimiento práctico. En lo referente al ejercicio, o sea, si se actúa o no se actúa, la voluntad se mueve a sí misma, solo que no es un motor último, porque siempre, en cualquier caso, la voluntad es una causa segunda que depende de Dios como causa primera. Aquí habría muchísimas cosas de cómo la gracia divina o la providencia no elimina la libertad, pero no tenemos ahora tiempo de verla. Santo Tomás lo que sí recuerda es que la voluntad no es libre respecto al bien en general, siempre buscamos el bien en general, pero sí es libre respecto a los bienes particulares, porque precisamente conocemos que ningún bien particular se identifica con el bien absoluto. Y como deseamos el bien en general, solo si hubiera un bien que fuera el bien universal, el bien máximo, lo buscaríamos necesariamente, pero como nos damos cuenta que cualquier bien que se nos presente es un bien parcial y nos movemos por ese bien en general, siempre tenemos libertad de elegir unos y otros. Por supuesto que las pasiones nos condicionan y puede haber casos incluso en que anulen la libertad. Situaciones, diríamos ya, psicopatológicas, las llamaríamos hoy. Santo Tomás también las tiene en cuenta. De una manera más específica, en la cuestión 11ª, por ejemplo, estudia el gozo, que es el complacernos, disfrutarnos en el fin. La cuestión 12ª habla de la intención, el acto de la voluntad que mueve hacia el fin, obviamente con conocimiento del fin. La elección, esta es la más, digamos, esto es bastante interesante para hablar del libre albedrío, porque es ya la que tiene que ver con los medios. Y de esto tratan la 13ª y la 14ª. La elección es un acto de la voluntad respecto a los medios en cuanto tales. Debe ser algo realizable, algo que podamos hacer, deliberamos, vemos al final qué cosa elegimos. Bien, aquí lo tenéis con un poco de detalle, no quiero entretenerme ya más en esto. Esta última apreciación que os hago es importante. La voluntad siempre sigue al último juicio de práctico, cuando yo ya veo que tengo que hacer tal cosa, pero es la voluntad la que ha determinado que ese juicio práctico sea el último y que no siga deliberando. O sea, como veis, hay una mutua interrelación entre voluntad y entendimiento. La voluntad sigue el último juicio práctico, pero que ese juicio práctico sea el último es porque la voluntad ha parado ya la deliberación. Y tenemos, bueno, luego el consentimiento en aquello que hemos decidido, el ponerlo en práctica, etcétera. Muy importante es la cuestión 18ª, 21ª, donde trata los actos humanos considerados respecto a la voluntariedad. Y aquí la base es la cuestión 18ª. El principio básico es que la voluntad, la bondad de una cosa depende de su plenitud de ser. Por tanto, cuando una acción tiene ser pleno, es buena. ¿Y cómo establecemos la plenitud de ser en un acto? Pues en un acto lo establecemos por el objeto, el fin y las circunstancias. Cuando se da plenitud, cuando tiene el objeto adecuado, el fin adecuado y las circunstancias adecuadas, el acto es bueno porque tiene el ser que le corresponde. De una manera, diríamos, más abstracta, la tradición tomista, esto lo tenéis bastante bien resumido en el Padre Ramírez, consideró que la moralidad es el orden del acto libre, el acto tiene que ser libre, si no, no hay moral, a su objeto propio, en la medida que está regulado por la ley eterna, que se explicita en la ley natural y también en la ley positiva, y por la razón humana prudencial, lo que hemos dicho antes, hay que elegir en concreto, tener este juicio concreto de que esto es lo que me conviene a mí aquí y ahora.
La diferencia entre bien y mal es esencial, aunque a veces en el orden físico sea accidental. Por ejemplo, de recolectar manzanas de tu huerto a robar, la diferencia simplemente es accidental. Extiendes la mano al huerto del vecino. Es una diferencia simplemente a lo mejor de 1 metro, pero desde el punto de vista moral es esencial, porque ya no estás manteniendo esa relación con la ley eterna, con la ley natural, como hemos dicho antes, ni con la prudencia. El fin que da la diferencia, bueno, lo que he comentado, el fin que da la especie al acto interior actúa como forma del acto exterior. O sea, es importante tanto el acto interior como el acto exterior. Y lo que especifica a partir del acto interior es ese fin. Por otra parte, puede haber actos indiferentes por su objeto, actos que no tengan ni oposición ni conveniencia con la razón en su objeto. Pues no sé, rascarse la barbilla, no dice nada a favor ni en contra de la razón. Pero las circunstancias, incluyendo el fin, hacen que esos actos sean morales o sean inmorales. Se entiende cuando son actos deliberados. Hay actos que de por sí no dicen ni conveniencia ni disconveniencia respecto al objeto, respecto a ese alcanzar la felicidad. Pero según el fin para el cual se hayan hecho, pues no sé, si es para gloria de Dios, si es para ayudar a otra persona, si es para conseguir la propia salud, o si tú realizas un acto con un fin malo, pues estás construyendo un arma para matar a otra persona que te cae mal. Evidentemente, construir un arma de por sí no es malo. Puedes utilizarla para defenderte legítimamente. Ahora, si el fin es matar a alguien que te cae mal, ahí ya, obviamente, estamos en algo malo. Bien, Santo Tomás luego distingue el acto interior y el acto exterior. En el caso del acto puramente interior, la moralidad procede de lo que es esencial a dicho acto, es decir, del objeto. Teniendo en cuenta además que el fin es el objeto de la voluntad, si nos centramos en el acto puramente interior, el fin y el objeto se identifican. Cuando entran además actos exteriores, ya hay que diversificar el objeto de lo que estamos eligiendo del fin por el cual lo elegimos. En el caso de un acto puramente interior, lo único que tendríamos son unos fines que están en razón de otros. Yo quiero tal cosa, para tal cosa, para tal cosa, para tal otra. Si entra el acto exterior, estaría el objeto exterior que estoy eligiendo en razón de un fin interior que tengo. Y también importante, Santo Tomás recuerda que para conocer ese objeto se requiere la razón, y una razón que debe depender de la ley eterna. Es decir, por eso es por lo que siempre hay que seguir la conciencia, porque la conciencia presenta a la voluntad aquello que hay que hacer. Entonces, si no se sigue la razón, o sea, la razón práctica de que hay que hacer tal cosa, se está haciendo mal. Aunque la conciencia fuera falsa. O sea, siempre hay que hacer caso a la conciencia. Lo que pasa es que si la conciencia es falsa, tampoco se está haciendo bien. O sea, que uno que tiene, diríamos, la conciencia equivocada, si no sigue la conciencia, hace mal, porque hay que seguir la conciencia. Y si sigue la conciencia, también, porque esa conciencia está equivocada. Lo que hay que hacer es salir de ese error. Esto lo trata Santo Tomás mucho en la cuestión 17 del De Veritate, la dedica a la conciencia. Bien, por último, ya para terminar, porque ya nos estamos pasando de tiempo, la bondad de la intención depende de la conformidad con la voluntad divina, porque Dios es el fin último de la voluntad humana y hacia él se deben referir todas las cosas que queremos. Pero atención, para querer conforme a la voluntad de Dios, no es que yo tenga que ir a un oráculo para ver qué es lo que Dios quiera que yo haga a las 5:30 de la tarde. No, basta simplemente que yo quiera por los motivos que son los que Dios quiere, que es la caridad, que es el amor a Dios. Veremos esto sobre todo cuando aquí veremos las grandes diferencias que hay entre Santo Tomás y San Ignacio a la hora de plantear cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios, pero esto lo dejamos para las últimas sesiones. El que lo quiera lo puede mirar en las últimas sesiones, en concreto creo recordar que en la 21 y en la 22 trataba alguna de estas cosas. Bien, pues lo dejamos ya, que nos hemos extendido hoy un poquitín más. De todos modos, os he dado citas de la Suma de Teología, el que quiera puede profundizar ahí, y ya digo que probablemente de algunas cosas de estas de la libertad, de las pasiones y demás, haya que preparar algún material complementario. Pues terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.